¿quiénes son nuestros gobernantes, nuestros parlamentarios, nuestros presidentes? Pues los mismos que controlan el gran capital, o sea, los grandes empresarios, porque usted sabe que las campañas políticas son muy caras, entonces normalmente la mayoría de los parlamentarios y los presidentes reciben la ayuda de los grandes ricos y después cuando llegan a los gobiernos pues les devuelven favores, y uno de los favores que les devuelven es que casi no les colocan tributación, casi no les colocan impuestos. Eso es lo que se conoce como lobby empresarial. Lobby empresarial es que después de que pagan los impuestos, van sus abogados o representantes allá al Congreso o al Palacio Presidencial y les dice, acuerde que yo le pagué la campaña, entonces no me vaya a subir los impuestos. Por eso casi todas las leyes son favorables a ellos, a los grandes millonarios, digamos. En una concentración muy fuerte de la riqueza. Imaginen ustedes este dato, hoy en el mundo el 1% de la población, o sea, los grandes ricos, controla más o menos que el 60% de la riqueza. Es decir, eso es un ejemplo pues, de avaricia, de mezquindad, de negación a todo lo que pudiera ser algo mucho más equitativo en la sociedad. Bien, entonces, como no tributan, ahí viene un problema de concentración, pero está desarrollando otro. Como el Estado lo controlan por la vía de financiamiento, aquí desafortunadamente pues hemos visto que hasta el narcotráfico juegan esos financiamientos, como los que controlan los que controlan los políticos por vía de dinero, ya terminan siendo favorecidos. Entonces tenemos el problema de que el gasto, o sea, la forma como los gobiernos gastan el recurso, también son a favor de los ricos. Si hay una discusión de esa y lo podemos ver como ejemplo, simplemente por tiempo, pues como ejemplo lo que acaba de pasar con Avianca. Del fondo de mitigación, el fondo de mitigación era un fondo supuestamente para salvar o para resolver las necesidades de la pandemia. Ese fondo de mitigación lo tomó el Estado de las pensiones de los trabajadores, de los municipios, de las regiones, de los departamentos y municipios, en un rubro que se llama el FONPEP, Fondo de Pensiones Territoriales. Y lo tomó también de una base de proyectos regionales que a su vez dependían de regalías locales. O sea, esa era plata de los departamentos y los municipios que debía favorecer en principio a la población, o que por lo menos garantiza una reserva para que los pensionados se les pague cuando cumplan las edades. Y además para beneficiar la calidad de vida de las regiones. O sea, con esos proyectos se supone que debían hacer agua potable o mejorar la calidad de vida en general, rubros de mejorar para la calidad de vida. Y a eso se sumó un impuesto que le cobraron a los trabajadores estatales de más de 10 millones de pesos, que ganaban más de 10 millones de pesos, que se llamó impuesto solidario. Ese impuesto le representó un monto, una plata, todo eso lo sumaron y se suponía que esa plata era fondo de mitigación. Mitigar quiere decir mermar el efecto de la pandemia, ¿ya? Se suponía que esa plata iba para hospitales, para alimentación, la gente está bien necesitada, y le acaban de dar un monto importantísimo de esa plata, que es pública, a Avianca. Avianca, creo que todos ustedes han leído, ni siquiera es hoy una empresa nacional. La personería jurídica, o sea, lo que le da el estatuto pues, de empresa, la sacaron en Panamá. Panamá es lo que se conoce como un paraíso fiscal. Paraíso fiscal son sitios donde los grandes ricos esconden plata para que no les cobren impuestos. De paso les digo, por ahí entra toda la perversidad del capitalismo, por ahí entra prostitución, pedofilia, armas, todo, porque como no hay control de nada, pues allá esos bancos, en esos paraísos fiscales, recogen la plata, después le dicen a los que la colocan allá, tenga un chip para que la manejen y nadie le pregunta de dónde provino la plata. Es más o menos una especie de lavado, por decirlo de alguna manera. Bien, Avianca sacó la personería jurídica, imaginen ustedes, un paraíso fiscal, o sea que Avianca no tributa en Colombia. Pero como si fuera poco, el que tiene la mayor parte de las acciones, 51% son bolivianos de apellido Efromovich. Ese señor está detenido por corrupción en Brasil. Y a su vez, lo que representan las rutas y lo que representa hoy el movimiento de la empresa, lo tienen controlados grandes bancos internacionales, porque hoy los grandes bancos también hacen parte de los negocios empresariales, bancos norteamericanos. Y nosotros le vamos a dar plata del presupuesto público, parte de nuestras pensiones o de la garantía pensional de trabajadores regionales, parte de
lo que debiera ir a calidad de vida de los municipios a una empresa de esas características. Entonces, con eso que estoy graficando, que el presupuesto público no solo es la forma que se obtiene es regresiva porque la mayor parte de los impuestos salen de los de abajo, sino que además la forma como se gasta ese presupuesto es a favor también de los grandes ricos. O sea, tenemos doble problema en la tributación. Por un lado, la forma como se obtienen los recursos y por otro lado, la forma como se gastan los recursos. Y en medio de todo eso, un control político de los grandes ricos o de los grandes, digamos, potentados, que son los que tienen la capacidad hoy de tener controlado el sistema político. Bien, ese es el punto de partida de todo. Y por otro lado, ya les dije, el presupuesto público debe ser algo muy importante porque es lo que puede definir la calidad de vida de la población. El otro paso, como se le cobra poco a los ricos, por más de que se suban los impuestos, pues normalmente el Estado va a estar endeudado. No le alcanza lo que recibe para poder resolver los asuntos de pago de nóminas, asociarse en carreteras y demás, lo que puede ser lo mínimo. A todas estas debe decirse también lo siguiente, antes de seguir adelante. Las grandes empresas en Colombia tienen una cosa que llaman exenciones. Exenciones quiere decir que hay un impuesto y entonces el gobierno y los congresos dicen, pero por favorecerlos para que vengan, no les vamos a cobrar esos impuestos y eso significa también una masa grande de tributación que no entra. Por decírselos a ustedes, las grandes petroleras, mineras en Colombia casi no tributan, ¿ya? Los grandes inversionistas extranjeros casi no tributan. Los grandes bancos en Colombia casi no tributan. No se les olvide eso. Exenciones. Exenciones quiere decir también un régimen injusto. Por eso sigo insistiendo en un régimen fiscal injusto. Por eso sigo insistiendo en que favorece mucho más a los ricos y mantiene una concentración del ingreso. Bien, dicho eso, por ejemplo, en la reforma tributaria pasada les dieron 9.5 billones de pesos de exenciones. Eso es una barbaridad. Hicieron una cosa que llama normalización de dinero, que es que si usted tenía plata afuera, la entraba al país y le perdonaban la mitad de la tributación. De esa manera está viviendo el Estado, digamos, de ese tipo pues, de corrupción y demás. Bien. Entonces sigo desarrollando la tesis. No alcanza la plata y tienen que endeudar. Bueno, también hay una serie de exigencias legales de por qué nos tenemos que endeudar. ¿Ya? Pero bien, desarrollo la idea general. Nos tenemos que endeudar. Y entonces la deuda es un negocio de los bancos y de los grupos financieros. Hoy en día los que prestan en el mundo no son solo los bancos. Con toda la reestructuración que se hizo a partir de los años 90, en lo que se conoce como globalización o reestructuración neoliberal de la economía, de la política de los estados, aparecieron nuevas formas o nuevas inversionistas institucionales, que son los que hacen grandes préstamos. Entonces aparece una figura que llaman los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones es una cosa increíble que merece una discusión aparte. ¿Por qué? Porque en principio, ¿quiénes son los dueños de los fondos de pensiones? Los trabajadores. Porque los fondos de pensiones se nutren de una cosa que en el derecho laboral se llama salario diferido. Salario diferido quiere decir un salario que te lo difieren hasta que cumplas determinada edad y cotices un número de semanas a la institución de seguridad social respectiva. Por eso es diferido, porque no te lo pagan en la nómina, no te lo pagan a los 15 días o al mes, te lo pagan en años, o sea, cuando termines un ciclo de vida, cuando ya estés terminando un ciclo de vida laboral, ¿ya? Por consiguiente, el salario pertenece a los trabajadores. Nadie discute que las pensiones son de los trabajadores. Nadie está en contra de decir, ni siquiera los grandes capitalistas, que ese dinero proviene del ahorro de los trabajadores. Es ahorro salarial, ¿ya? Bien. A pesar de que ese ahorro salarial lo toma un banco, ¿ya? O un gran grupo financiero, toma esa plata, toma ese dinero y dice, un momentico, yo lo voy a manejar. Es una figura comercial que se llama fiducia, fondo de pensiones. Un momentico, yo lo voy a manejar
y ellos toman esa plata y con eso hacen inversiones y con eso ganan una cantidad de plata. Ese es un negocio donde ni siquiera son inversionistas, o sea, donde los trabajadores son los inversionistas, por decirlo de alguna manera, se lo apropian los grandes grupos, y eso es hoy una de las instituciones más grandes en crédito en el mundo, ¿ya? Imaginen usted lo que significa jugar con una institución donde usted no tiene pérdida. Por ejemplo, hoy, con la crisis económica internacional tan fuerte que tenemos, ¿no? Hay una caída muy fuerte de las ganancias de los fondos de pensiones, y entonces van a decirnos, bueno, nosotros les dijimos que son las leyes del mercado. Una vez se gana, otra vez se pierde, qué pena con ustedes, pero perdimos. Pero ellos no pierden porque ellos siguen ganando una rentabilidad por administración de ese dinero, un dinero que es ajeno, un dinero que es de los trabajadores. Pero quiero agregar algo que a mi modo de ver es muy importante, algo adicional que es muy importante. Eso saca a los trabajadores de la idea de solidaridad de clase, o de, como se quiera decir, de solidaridad de los trabajadores. Porque las pensiones fueron creadas, entre otras cosas, por peleas de los trabajadores. Fueron los trabajadores los que pelearon por ganar unos derechos que fueran adicionales a la nómina. Pelearon por vivienda, pelearon por salud, por educación de los hijos, en fin. Y parte de eso, ¿no es cierto? Parte de ello fueron las pensiones. O sea, fue una ganancia de la negociación colectiva, de la movilización que ha costado muertos, de la movilización de los trabajadores, de la movilización social que ha costado muertos. Bien. Ahora la vuelven derecho individual, o sea, lo vuelven simplemente, usted se pensiona de acuerdo a lo que aporte, así como una cuenta de ahorros o una cuenta, sí, una cuenta en un banco. O sea, de acuerdo, si usted cotiza mucho, pues va a tener una pensión al final. Si no cotiza mucho, pues entonces va a tener una pensión regular, o muchas veces no alcanza ni siquiera a pensionarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que individualiza la relación con ese, lo que antes era un derecho colectivo se vuelve derecho individual. Y entonces llevas a los trabajadores a pensar que por la vía individual de mercado puedes resolver los problemas. Eso es una cosa muy fuerte en el neoliberalismo que es muy importante discutir. Es decir, el neoliberalismo propicia una institucionalidad y una práctica social, una cultura del mercado, del envenenamiento individual, de resolver todo en el circuito individual, ¿ya? Que termina haciendo una representación a los trabajadores donde desaparece la solidaridad y usted tiene que resolver los problemas de manera individual, ¿ya? Donde esto es decisivo, la solidaridad, sobre todo la solidaridad desaparece. Siempre utilizo este ejemplo. En Buenos Aires hubo una crisis muy fuerte en el 2001, lo que todos ustedes saben, y los trabajadores italianos estaban muy preocupados por lo que pasaba en Buenos Aires, pero no porque la gente estaba, pues, en ese momento colapsaron los bancos, usted iba a reclamar una cuenta de ahorro, una cuenta personal, y le decían que no podían porque los bancos no tenían plata, etcétera. La gente tenía que hacer ollas comunitarias en los parques, una situación muy complicada desde el punto de vista social. Y los trabajadores italianos estaban preocupados no por la solidaridad con los trabajadores argentinos, sino que estaban preocupados porque los capitalistas, o sea, los financistas italianos habían invertido en títulos de deuda pública. Ya voy para allá, que este es otro de los centros de la charla que intento presentarles ahora, porque habían invertido en títulos del Estado argentino, y si se quebraba el Estado argentino, se quebraban los ahorros de los trabajadores italianos. O sea, rompe el sentido de clase y los convierte en sujetos monetarios, los asocia al circuito del dinero, los saca de la solidaridad del mundo del trabajo, los integra al mercado, les destruye el concepto ideológico de solidaridad. Es un triunfo del neoliberalismo, no lo podemos negar. Haber incorporado a los trabajadores al resultado mercado. ¿Ya? O sea, hay una separación entre su práctica cotidiana laboral, su práctica de asalariado versus su nueva representación en el mundo de los negocios, o su preocupación por lo menos para que el mundo de los negocios triunfe porque de alguna manera les da un resultado económico. Bien, eso es una de las instituciones, el fondo pensión. También vienen grandes aseguradoras, grandes banqueros. O sea, con la globalización ya no son solo los bancos los que prestan, sino fondos de pensiones, aseguradoras internacionales, bancos de inversión. Entonces aquí en el mundo hoy hay
grandes banqueros, eso que les decía, el 1% que controla el 60% de la riqueza, la mayor parte son financieros, lo que se conoce como grupos financieros. Y esos grupos financieros invierten por todo el mundo porque hoy establecieron un circuito de negocios donde los estados no entran y usted puede girar y girar y decir, bueno, si es más negocio ahora pasarme a Colombia que pasarme a Perú, me voy para Colombia, pero si mañana es más negocio pasarme a China, me voy para China. Es decir, tienen las puertas abiertas para estar rotando dinero y estar haciendo especulación por todo el mundo, ¿ya? Por eso la forma hoy de los negocios financieros ya no es tener un banco, sino tener un grupo financiero, o sea, un grupo de financieros que asocia varios negocios financieros. Siempre coloco el ejemplo de Davivienda. De hecho, Davivienda todavía tiene una casita roja, visto en su propaganda. Bueno, Davivienda era una corporación de ahorro, o sea, prestaba para casas solamente. Hoy Davivienda es un gran banco de inversión, invierte en papeles en todo el mundo, juega con dólares en Centroamérica, tiene aseguradoras, le compra títulos al Estado, etcétera, etcétera. Eso significa que pasó de un banco de una sola línea, que era la construcción, al modelo de grupo financiero que hoy controla el mundo, ¿no? Que son los grandes grupos que tienen banco, fondo de pensiones, aseguradora, banca de inversión. ¿Cuáles son los mayores millonarios en Colombia? El grupo Sarmiento, que entre otras cosas empezó con construcción y luego se dio cuenta que el negocio de la banca era extraordinario, que es culpable y responsable con el gobierno de Pastrana de finales del 90 de haber expulsado de sus viviendas a cantidades enormes de familias. Yo tengo incluso los recortes porque es indignante. Sacaban a la gente a las 2, 3 de la mañana con hijos de brazos, con procesos ejecutivos porque no han podido pagar en un juego de inversión financiera acompañado por el Estado, donde endeudaron a la gente de tal manera que era mucho más alto lo que tenían que pagar por intereses que lo que tenían que pagar por la amortización de las casas, y llegó a ocurrir un momento en el que incluso la gente devolvía las casas y seguía debiéndole a los bancos. Para que vean ustedes hasta dónde es y la responsabilidad del Estado en esto, es decir, con policía al lado sacando a la gente de esa manera. Conozco historias de una señora en Bogotá que se suicidó porque creyó que sus hijos podían reclamar el seguro. Y lo peor es que ni siquiera se los dieron el seguro. Bien, ese es el tipo de especulación, o sea, esos son los grupos financieros. Entonces, ¿cuáles son los grupos financieros más grandes en Colombia? Son banqueros. El uno es el Grupo Sarmiento, que es el Banco Bogotá, que como les digo, tiene negocios en todos lados, que además corrompe gobiernos. El gobierno de Santos era controlado directamente por el grupo financiero. En el escándalo de Odebrecht, ¿quién está? El Grupo Sarmiento. ¿Ya? En los escándalos financieros o los escándalos que tienen que ver con relación con el Estado, es decir, controlan los estados. Ahí está ese grupo. Y el segundo es el grupo, que ustedes, los paisanos allá de Medellín lo conocen mucho, ese edificio grandote que hay sobre el río, ostentando, que es el grupo del Banco de Colombia, que es el grupo empresarial antioqueño. Esos son los dos grandes grupos. El grupo de Davivienda viene después, que es el grupo Bolívar. Y luego vienen otros grupos, pero estoy graficando lo que es un grupo hoy, porque ellos son los dueños de la deuda. Es decir, es que aquí cuando se presenta la discusión de la deuda, el ministro de Hacienda dice, no, es que tanto porcentaje del presupuesto es deuda, pero no dice quiénes son los dueños de la deuda. O sea, lo que hay que develar y lo que hay que mostrarle al mundo es quiénes son los dueños de la deuda. O sea, que la deuda no es un tema neutro, no es un tema de técnica económica, simplemente que la deuda significa que una gente se vuelve más rica y la población se vuelve más pobre. Bien, entonces esa es la forma, los grupos económicos. Entonces tienen negocios bancarios, pero también hacen carreteras, pero también tienen negocios de construcción, pero también todo lo que sabemos. Entonces, esos grupos económicos que se construyeron de esa manera, que mucho tienen que ver con una especulación usurera y especulativa sobre la población, lo podemos ver después, o sea, la forma como endeudan familias, ¿no es cierto? Pues en el caso de hoy me interesa lo del Estado, entonces endeudan el Estado. El Estado emite una serie de títulos, se llaman títulos de deuda pública, en Colombia se llaman TES, títulos de emisión secundaria. Entonces, ¿quiénes los compran? Estos grupos financieros. Y estos grupos financieros entonces hacen un gran negocio porque endeudan el Estado con la seguridad de que el Estado después nos los va a cobrar a nosotros por vía tributaria, ¿no? Y además, viene otro problema, les mandé unos videos de eso, viene otro problema y es que
También pueden venir inversionistas extranjeros. Cuando se hizo la apertura en Colombia, ya les dije, el llamado neoliberalismo, entraron en Colombia grupos extranjeros importantes como el Bilbao Vizcaya, como el Grupo Santander, como el Citigroup. O sea, entraron grupos de afuera y sus filiales y se les dio tratamiento como si fueran bancos nacionales y con una serie de garantías, ya les dije, en tributación y en garantías de líneas de crédito expansivas y demás. Entonces, esos grupos internacionales traen de afuera dólares, los pasan aquí a pesos y con eso se ganan. Voy a hacer es un ejercicio elemental, lo puede hacer gente, incluso lo hace en Bogotá, no sé si en otras ciudades, no sé si en Medellín, tal, conozco el caso de Bogotá, se para una gente con un fajo de dólares en La Jiménez, para los que conocen La Jiménez con quinta, frente a la plazoleta del Rosario, más en concreto. Entonces se paran y empiezan a especular. Entonces ellos saben que el dólar va a subir o se está devaluando. Entonces ellos cogen y dicen, le cambio dólar. ¿A cómo está hoy? Bueno, en parte también ese circuito tiene que ver con narcotráfico y pueden poner también el dólar más barato de lo que lo colocan en el mercado. Pero ellos saben que cambiar dólares hoy se pasan a dólares y se quedan esperando 8 o 15 días hasta que el dólar se devalúe más y se ganan una intermediación enorme. Pues bueno, imaginen ustedes lo que hacen los grandes millonarios, porque esta gente de la calle te cambia $1.000, $2.000, o sea, están en el circuito de la gente que necesita viajar, están en el circuito de alguien que se le presentó una urgencia y necesita dólares al día, pero estoy hablando de un negocio estabilizado nacional e internacionalmente que se llama Bolsa de Valores de Bogotá o grandes bancos. Entonces ellos compran en millones y millones y ellos saben que comprando $1.000 millones, por decir algo, si se quedan quietos, en un año se van a ganar el 20, el 30% especulando, o sea, quedándose quietos. Pero les voy a decir lo más grave del asunto y por qué esto necesita reformas para que se cambie, o sea, por qué necesitamos pelear para que esta situación se cambie. ¿Sabes lo más grave del asunto? Que los dólares hoy son libres, es decir, no los controlan los estados. Se acabó una cosa que llamaba control de capitales. Antes, cuando usted vendía algo, por decir algo, la Federación de Cafeteros, que fue la que más vendió, la que más exportó en Colombia hasta los años 90, cuando usted vendía café, los dólares que le iban a dar por café, ¿ya? Es decir, si usted vendía, por ejemplo, a Japón café, usted iba a recibir dólares, ¿no es cierto? Lo que ocurría antes de la llamada apertura o globalización, es que esos dólares tenían que llegar primero al Estado, al Banco de la República, y luego sí los pasaban a pesos, o sea que el Estado tenía el control del dinero internacional, eso se conoce como divisas. Una de las cosas que hizo la reforma institucional neoliberal del 90 es que se acabó el control de los estados. Entonces, si el dólar se pone caro es porque está escaso, quiere decir que los inversionistas, o sea, el mercado, lo privado, ¿no? Está bajando la inversión. Y si el dólar se vuelve barato, es porque está aumentando la inversión en dólares. En una palabra, es el mercado el que determina el precio del dólar, no es el Estado el que determina el precio del dólar. Es lo privado lo que determina el precio del dólar, no es lo estatal, no es lo público. Desde luego, mucho menos nosotros como ciudadanía estamos alejados de todos esos negocios. Desafortunadamente no tenemos tampoco controles y además tenemos otro problema, la ignorancia de la gente sobre estos temas, empujada pues por medios de comunicación que todo el día están con un discurso de favoritismo al régimen y al poder establecido y demás. Bien, entonces imaginen ustedes, voy a ponerle ejemplo porque yo tengo la manía como docente de estar poniendo ejemplos, creo que así se entiende mejor. En el 2014 el dólar estaba a 1.800. ¿Ya? ¿Qué pasó? Se cayeron los precios del petróleo, entonces los inversionistas, los que compran papeles también dicen, entonces Colombia no es negocio, entonces merma el flujo de dineros a Colombia, de dólares. Del 2014 al 2017, el dólar pasó de 1.800 a 3.000. ¿Quién definió eso? Los privados que decidieron no invertir más o mermar la inversión. O sea, fue una decisión privada, fue una decisión de los grandes grupos financieros. ¿Sabe cuánto significó eso para nosotros en materia tributaria?
40 billones, ¿por qué? Porque tú tienes endeudamiento externo, ¿no es cierto? Ese endeudamiento lo tenías a 1.800 y ahora lo vas a tener a 3.000, significa que tú estás perdiendo 1.200 pesos por dólar. O sea, ellos quietos, sin hacer absolutamente nada, especulando, sabiendo ellos que ellos mismos están mermando el dinero, el flujo de dinero de entradas a Colombia. O sea, con una decisión personal, privada, se ganan 40 billones de pesos en 3 años. Para que ustedes tengan también una comparación del asunto. ¿Saben cuánto le dan a la universidad pública en un año? 6 billones de pesos. O sea que esta gente en 3 años se ganó 6 por más o menos 7 años de universidad pública, quietos, sin mover un dedo, especulando. ¿Ustedes creen que eso es justo? O sea que eso tiene de alguna manera una justificación en algo, en algún principio ético, en algún principio moral, en algún criterio social mínimo, en algún criterio de respeto de la sociedad. ¿Sabe cuánto nos significó eso? 3 reformas tributarias en el periodo de Uribe, no, perdón, de Santos, y con la particularidad de que cada reforma tributaria sigue subiendo más la tributación sobre los pobres y las capas medias y menos sobre los ricos. O sea, ahí hay una forma, digamos, grande de obtener riqueza y empobrecer más la población. Eso es lo que se saca como conclusión de ese endeudamiento. Entonces, la figura especulativa es decisiva. Yo les toqué el tema de los fondos de pensiones porque el 50% del capital invertido por los fondos de pensiones es deuda pública. O sea, están montados en la deuda, pero ellos saben que tarde o temprano lo tenemos que pagar en impuestos. Estos grupos financieros, utilizando el ahorro mismo de los trabajadores, por eso aquí debemos dar una discusión muy fuerte también sobre el tema de los fondos de pensiones, más aún ahora que estamos en una situación de crisis muy fuerte a nivel internacional. Les digo, yo estoy bastante preocupado sobre el futuro de los fondos de pensiones. Acabo de ver los datos y perdieron 11 billones de pesos en los últimos 4 meses. Y nos van a decir después que qué pena, pero que la gente tiene que asumir eso. No está muy lejano, puede que estemos asistiendo a una bancarrota de los fondos, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, porque estamos viviendo una crisis económica internacional muy fuerte, que es con lo que quiero terminar esta charla. Pero bien, antes de eso. Entonces imaginen, por pura especulación, pero les digo más, el escándalo de Odebrecht o el escándalo de Reficar. El escándalo de Reficar nos costó 6 millones de dólares más de lo presupuestado inicialmente. Se robaron esa plata, como acaban de entregar con gran bombo el túnel de la línea que duró 11 años aproximadamente. ¿Cuánto hubo ahí de especulación, de clientelismo, de robo? Usted iba y hablaba con las comunidades de Quindío, de Cajamarca, de todas esas zonas y le decían, yo iba ahí sobre todo a hacer trabajo ecológico, a denunciar el tema del aguacate, el aguacatejar que chupa tanto el agua y destruye tanto el agua como las minas. Ahora pues nos están diciendo que ese debe ser el producto de exportación cuando realmente es tan destructivo. Los campesinos mismos están haciendo movimientos allá y organizándose contra ese tipo de monocultivo y tal, que sería otro tema que sería importante tratar. Digamos, la forma como se obtienen recursos en Colombia, todavía depredando más a la población. Aquí la población está perdiendo por todos lados. Pero bien, uno hablaba con ellos y le decían, pero ¿para qué van a hacer la mina de oro de Cajamarca? Que entre otras cosas es la mina más grande, la Colosa. La mina más grande a cielo abierto que va a destruir también todo ese territorio, que está destruyendo ya en los hechos este territorio. ¿Para qué hacer eso si la mina de oro es la línea? Aquí todos los gobernadores, los alcaldes y tal, como se dice coloquialmente, han chupado de la línea. Imagínense todo lo que desapareció del presupuesto público solo por un proyecto de esas características. 11 años, imagínense, un proyecto que se puede hacer tranquilamente máximo en año y medio. Que además hay toda la ingeniería internacional hoy para hacerlo. Pues imagínense, estamos en un momento en donde se hizo incluso un túnel en el Canal de la Mancha por el debajo del océano. Es decir, hoy hay un desarrollo de tal tamaño que ese túnel perfectamente se hubiera podido hacer en otras condiciones. Pero bien, ese es lo que estoy mostrando, es el clientelismo como forma de reproducción política y apropiación de los recursos. O sea, dejo en parte lo de los grandes bancos y los grandes financistas y la forma como endeudan el país y los fondos de pensiones, y paso a otro tema, que es la corrupción. Entonces, miren ustedes que en plena pandemia, esto es infame, en plena pandemia se robaron recursos por vía de contratos de alimentos que debían llegar a la gente. No sé si ustedes vieron esas denuncias, esas demandas de Contraloría y de Procuraduría mismo.
O sea, gobernadores que cogían y decían, ¿cuánto vale el contrato ese para ponerle el mercado a la gente? No, que eso está más o menos para poner el mercado a 7.000, 8.000 y terminaban apropiándose tanto, o sea, robando tanto clientelarmente que terminaban colocándole a la gente los mercados casi que al doble, o apropiándose de parte del contrato. Es decir, imaginen ustedes haciendo clientelismo y corrupción en medio de la pandemia. O sea, eso grafica que es un sistema clientelar que necesita reproducirse con el robo, con la corrupción. Bien, entonces decía, esa plata, por ejemplo, lo de Reficar, sí hay denuncias y tal, pero eso no lo cobran en el presupuesto público. O sea, nosotros tenemos que pagar la corrupción, para decirlo de otra manera, con reformas tributarias, con aumento de tarifas de servicios públicos, porque todo eso también lo privatizaron, que es parte de otro tema. ¿Ya? Entonces la población tiene que pagar todo eso. Entonces estamos en dos niveles. El primero es la especulación, el segundo es la corrupción. El tercero, nosotros hicimos Plan Colombia, en el tema de la guerra y demás, y nosotros lo hicimos de tal manera que con la asesoría norteamericana teníamos que pagar el 80% del Plan Colombia, lo pagamos con impuestos. Y el Plan Colombia, ustedes saben para qué sirvió y lo que está sirviendo hoy el militarismo y las masacres y todo lo demás. Hay un fallo muy importante en Argentina que se conoce como el fallo Olmos, que logró detectar, por eso les mandé videos sobre eso, logró colocar en el escenario, no lo cumplió el Estado argentino, pero por lo menos judicialmente se ganó y eso sirve como antecedente y abre la discusión aquí en Colombia. Ese fallo terminó diciendo que cuando se trataba de inversiones que dañaban los derechos humanos de los pueblos, como fue el caso de la dictadura argentina, esa deuda era ilegítima. También la de especulación, también la de corrupción, pero esto en el militarismo y en lo que significa el militarismo. Hoy cuando estamos viendo masacres por todos lados, cuando estamos viendo un orden público local, mafioso, impuesto a bala y asesinando jóvenes en nuestro país, sobre todo jóvenes, capas juveniles. Podríamos discutir también el tipo de ejército, el tipo de ayudas, la relación con el militarismo internacional, el mercenarismo que públicamente lo han dicho, por ejemplo, Klein, el asesor militar israelí, que dijo públicamente que había sido contratado por los militares porque hoy, desafortunadamente, el Estado de Israel tiene un área de asesoría militar a este tipo de cosas, al mercenarismo militar internacional. Se puede discutir también el tema de deuda ilegítima por vía militar en Colombia. Creo que eso se puede hacer. Implicaría asociarnos con el tema de derechos humanos hoy, de masacres, de todo lo que eso significa, del asesinato de líderes sociales también, del asesinato de líderes ambientales, porque la particularidad es que el modelo extractivista encuentra a los líderes ambientales como enemigos. Usted, el líder ambiental, empieza a decir que en un territorio hay que defender los humedales, hay que defender el entorno natural, la biodiversidad, y se vuelve un enemigo. Así como las comunidades indígenas dicen que están dispuestas a la sustitución voluntaria, el gobierno no quiere la sustitución voluntaria porque quiere seguir anegando los campos de sangre y demás, y entonces lo va a fumigar con glifosato, que nos cuesta también una cantidad enorme de dinero. Entonces, si las comunidades dicen queremos ser sustitución voluntaria, se vuelven enemigos de todas estas mafias locales. Entre otras cosas, ese endeudamiento del glifosato también es alto, habría que discutirlo también, habría que pensar ese tipo de endeudamiento. Bien, entonces estoy mostrando, digamos, lo que eso destruye y lo que es parte, digamos, de un negocio financiero que se hace a contravía de las necesidades de la gente y demás. Y el otro tema que quería presentar es las consecuencias de ese endeudamiento. Entonces, ese endeudamiento hay que pagarlo. Yo les coloqué unos videos donde está una cosa que se llama Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es el representante de los capitalistas de afuera y de adentro. Como ya les dije, los grupos financieros hoy son de afuera y son de adentro. Los de afuera, los de aquí que tienen plata pueden invertir afuera, los de afuera pueden invertir. Es decir, es un circuito de grandes capitalistas libre de mercado de ellos. Bien. Entonces decía, ¿cuáles son las consecuencias? Que cuando crecen mucho los endeudamientos, en Colombia están creciendo los endeudamientos, ya les dije que con la crisis económica se va a aumentar muchísimo el endeudamiento en Colombia, pues ¿qué es lo primero que hacen? Reformas tributarias, ya les dije, entonces están anunciando para febrero del año entrante una reforma tributaria que van a subir los IVAs, aumenta la pobreza de la población. Pero además dicen, entonces ustedes a pesar de la crisis en que están y tal,
tienen que aumentar las exportaciones para que nos paguen. ¿Cómo podemos aumentar las exportaciones y no tenemos casi tecnología? Si por el contrario el extractivismo afecta la productividad y cada vez somos más bajos desde el punto de vista de productividad en términos internacionales. ¿Cómo podemos aumentar exportaciones? Pues baje salario. Ya vamos en un decreto, el 1174, que estableció salario por horas. Cada vez va a ser la precarización mayor, porque la idea es que el costo laboral, entre comillas, sea cada vez más barato, y como debe ser cada vez más barato, eso sí nos haría competitivos en el mundo de la exportación. O sea, nosotros tenemos que jugar según estos manuales para pagar deuda y demás, con compromisos de una institución financiera internacional que se llama Fondo Monetario Internacional, y que es la que está controlando permanentemente que efectivamente paguemos, y para que paguemos nos impone lo que se conoce como planes de ajuste. Entonces miren lo que vamos ya, contratación por horas para precarizar, es decir, de alguna manera es reducir los ingresos de la población para pagar deudas. Entonces, reforma tributaria por un lado, reducción de los ingresos para que de alguna manera seamos más competitivos en exportación, o para que vengan inversionistas extranjeros con un salario más barato. Subida de la tarifa de los servicios públicos, porque ahí se puede recoger plata para pagar también. De hecho, hay que decir que la mayoría de los servicios públicos hoy domiciliarios están absolutamente privatizados. Nos dijeron al inicio de la pandemia que iban a tener soluciones para el tema de los servicios públicos, que son hoy un negocio privado extraordinario, ¿no es cierto? Nos dijeron eso y salieron con un cuento de que habían firmado mal un decreto. También están haciendo el espectáculo vergonzoso de solicitar extradiciones con planas malas hechas a Mancuso para que no venga a discutir aquí temas de víctimas y demás. O sea, la chambonada colocada como parte del funcionamiento del gobierno. Y entonces, ¿qué terminó ocurriendo con las empresas de servicios públicos? Que siguieron pagando porque el decreto cayó, hicieron un decreto que les faltó firmas, el decreto cayó, y seguramente ustedes vieron el caso del señor de 90 años que murió en Santa Marta porque tenía un aparato de oxígeno y llegaron y le cortaron la luz. O sea que sigue siendo, a pesar de la pandemia, exagerado, pues, por decirlo menos, por adjetizarlo menos, y es parte de todos estos paquetes de ajuste. Entonces reduce calidad de vida tributaria, laboral, servicios públicos, privatiza todavía más, porque entonces el cuento del Estado es que como no hay plata, entonces hay que privatizar. Entonces ya estamos privatizando ISA, vamos a vender más todavía otra parte de Ecopetrol. O sea, es una política de despojo que se hace también por la vía del endeudamiento, y que los gobiernos de manera cómplice terminan autorizando esas recetas del Fondo Monetario. Conclusión para terminar, hay que cambiar este tipo de política. Este tipo de política también está siendo discutida hoy en toda América Latina. En Argentina hay un tribunal en contra de la deuda que está tocando cada uno de estos temas. O sea, una semana tocan el tema laboral, otra semana tocan el tema de pobreza, mostrando cómo la deuda es la que de alguna manera sintetiza todo esto. En Ecuador también hay en este momento opiniones, en Perú. O sea, se está moviendo mucho América Latina con este tema de la denuncia de los endeudamientos. La crisis económica va a ser, porque todas estas élites lo están haciendo de esta manera, va a hacer todavía crecer mucho más la deuda. O sea que si esto sigue igual, estaríamos asistiendo a un incremento de los endeudamientos y de la destrucción todavía mayor de la calidad de vida, de aumento de pobreza, etc. Pero quiero al final decir lo siguiente: ellos también tienen mucho problema ahora. Es decir, un tipo de movimientos hoy contra la deuda o denunciando esta economía de concentración de la riqueza, de aumento de la pobreza y demás, tiene muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque hay una crisis muy fuerte del dólar a nivel internacional, hay unas tensiones muy fuertes de ellos, hay unas debilidades muy fuertes a la salida, hay un desempleo generalizado, estas élites no están dando salidas, hay resistencias en todo el mundo, hay un gran movimiento afro en Estados Unidos, Chile acaba de hacer incluso huelga de camioneros en medio de la pandemia. Es decir, hay una tensión social donde si nosotros nos colocamos, digamos, en esa órbita de resistencia, podemos encontrar cosas, y creo que podemos asociar temas como pobreza, calidad de vida en general, que nos permitiría además construir una plataforma donde quepamos todos, donde quepamos iglesias, sindicatos, organizaciones sociales, cualquier gente que tenga un mínimo de consideración con la actual situación que estemos, y obviamente que tiene que ver con la cotidianidad de la gente, salarios y calidad de vida, y por eso creo que hay que ser optimista en la posibilidad de construir estas redes. Este diplomado se llama La economía de la esperanza en el fin del mundo. Entonces yo quería preguntar también, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que nosotras como jóvenes podemos hacer frente a ese sistema? Antes de la pandemia,
teníamos grandes movilizaciones en Chile, hay una movilización extraordinaria en Estados Unidos que tienen dificultades muy grandes la gobernabilidad ya. Para decirte algo, el racismo norteamericano ha sido tan impactante y estos movimientos han sido tan impactantes que han ganado solidaridad en Europa, en África. Es decir, que empiezan a darse temas claves ya de la humanidad, más allá de la deuda y la crisis económica. Es que esta crisis está atravesando no solo una crisis económica que traté de presentarla por vía deuda, sino también, mira, medio ambiente, por ejemplo, toda la contaminación que produce el extractivismo, ¿ya? Y resulta que hoy estamos envenenando tanto la atmósfera que estamos en una situación casi de sin salida. Te doy este dato. Naciones Unidas reconoce que el 93% de las enfermedades no infecciosas son por mal ambiente, principalmente en las ciudades. Eso te determina hasta dónde el capitalismo está depredando ya también el planeta mismo, ¿ya? Las pandemias no tuvieron investigación para la pandemia y se gastan millones de dólares haciendo fármacos para estética, para otro tipo de cosas que no son las pandemias que son urgentes para la humanidad. Por consiguiente, la humanidad, estoy hablando no solo de Colombia, no solo de América Latina, en el caso de deuda, la humanidad, por lo que uno ve en redes y demás, está cada vez más dándose cuenta de que necesitamos una sociedad donde por lo menos las necesidades básicas de la población, salud, alimentación, lo básico de la población se convierta en el centro. Por ejemplo, he visto muchísimo circular por investigaciones de gente de las resistencias a nivel internacional, la idea de que a futuro la investigación contra pandemia sea un derecho humano, para que no nos vuelva a repetir esta situación, y que se haga con presupuestos públicos, y que se haga con comunidades científicas asociadas, y que se haga socializando el problema, ¿ya? Y buscando también mecanismos de control, porque está visto también que la agroindustria, dos cosas tensionaron la producción de la pandemia, y ya eso está estudiado hasta el cansancio. Lo primero, la agroindustria, los monocultivos extensivos, sobre todo en zonas selváticas de Asia, acá lo piensan hacer con la altillanura, invadieron zonas boscosas donde había patógenos que todavía la humanidad no había procesado, y eso fue parte del inicio de la pandemia. Agroindustria expansiva, o sea, les importa más el negocio que la vida de la gente. Y dos, sobre todo el tema de producción de carne a gran escala, los cerdos, en las granjas de los países desarrollados los pegan de tal manera y les dan antibióticos, me queda aterrado con este dato, el 70% de los antibióticos se utilizan para este tipo de producción de carne de cerdo a gran escala. Entonces, claro, en 2, 3 crías ya los patógenos han hecho resistencias, he ahí otro foco de la pandemia, es decir, por vía de negocio, por vía de circulación, negocio, expansión, mercado, ¿no? Se riega la pandemia. Luego, el tema es, vamos a seguir con ese tipo de producción, o lo que hacen las compañías de producción de ganado en Holanda, le cortan las patas a las vacas para que crezca más rápido la carne, o sea, esta lógica demencial de la velocidad versus el tiempo de la naturaleza para hacer negocios, la misma lógica de los transgénicos. Entonces, ¿qué es lo esperanzador para responder? Lo esperanzador es que la gente empezó a darse cuenta que esto no puede seguir así, y que primero hay que colocar las necesidades básicas por encima de cualquier otra consideración. Mira, estamos en un dilema de ganancia individual versus sociedad, versus población, versus subsistencia misma de la humanidad. Y lo que uno ve es que a la salida de la pandemia se van a colocar muy fuerte dilemas como necesidades sociales versus mercado versus ganancia, salud versus ganancia, ¿ya? Porque esta sociedad invirtió valores y no resuelve los problemas de la población. Y uno ve cada vez más, no solo movilizaciones sociales como las que se vienen, ¿no? Sino también una convicción que empieza a desarrollarse cada vez en capas más amplias digamos, franjas de las poblaciones que empiezan a decir este estado de cosas no puede seguir igual. La normalidad, entre comillas, nos mata. Volver a normalidad sería lo peor. Para utilizar una frase de algún analista de esto, lo peor que puede pasar es que todo siga igual. Luego tenemos que transformar y colocarnos en una clave diferente, y eso es esperanza. Yo creo que hay esperanza. Y hay esperanzas además porque el dilema de ellos mismos, o sea, el funcionamiento del capital tiene muchas dificultades. Si nos organizamos y resistimos, creo que vamos a tocar nudos muy débiles de algo que aparecía muy fuerte anteriormente. Digamos que mi pregunta pues va dirigida como a todos,
a Sara, al doctor Libreros, al pastor John, como en esa, como haciendo una amalgama como de todas esas visiones que nos han compartido acerca del tema bíblico, social, político. Nosotros como creyentes, ¿cómo podemos, digamos, ampliar la conciencia de otros amigos, hermanos en la fe creyentes que tienen como convicción que estos temas sociales, de estos problemas políticos y bueno, todo lo que hemos conversado hoy es como ajeno a ellos, o sea, no me interesa, Dios es, la estrategia de Dios nada tiene que ver con un movimiento político, ni social, ni nada, ¿cómo uno puede como, o sea, decirles, hacerlos, no sé, caer en cuenta, crearles un poquito de conciencia de que esto es un asunto que como creyentes nos atañe, no solamente como ciudadanos? Sí, yo creo que es muy importante porque, digamos, hay un debate en el terreno mismo de la iglesia. Hay unas iglesias que son funcionales al establecimiento, ¿ya? Y hay, como ustedes, una convicción espiritual de resistencia que es muy importante para todos nosotros, para creyentes y no creyentes. Y digo, en el caso de los creyentes, hay un arsenal. Yo te mandé incluso una lectura sobre el tema de lo judaico y la deuda antes de Jesucristo, en el periodo, pues, anterior, y digamos, el tema de la deuda en todas las culturas, en todas las religiones y demás. Y creo que es muy importante un debate, digamos, por recuperar la esperanza y por recuperar una espiritualidad por fuera del mercado, una espiritualidad de la solidaridad. Creo que eso es fundamental en el papel que ustedes pueden desarrollar, ¿no crees, John? Primero, contra la ignorancia, pero segundo, digamos, en el debate mismo cultural, en un diálogo espiritual que permita tratar de construir un etos solidario. Es decir, yo traté de decirlo en el transcurso de la charla, el mercado o el neoliberalismo individualiza, te saca de las reflexiones colectivas. Y otra cosa que decía la compañera también muy importante, te condena a la ignorancia de temas claves de la sociedad. Lo que ella dice, entonces, es desesperanzador muchas veces que a la gente no le importa o le importa muy poco la situación tan grave que está viviendo el país y que está viviendo el mundo. Entonces yo digo, por ejemplo, aquí están más preocupados en la prensa todo el día de si Messi se queda en el Barcelona o no se queda en el Barcelona, por poner un ejemplo. Eso es juego de los medios de comunicación para alejar a la gente de los temas graves. Entonces sí creo que hay posibilidades, digamos, de rescatar un pensamiento alternativo desde la espiritualidad y desde el criterio solidario que está en la iglesia de ustedes y que en general puede estar en muchos sectores que reivindican la espiritualidad y reivindican la creencia, ¿no? Creo, John, que es muy importante el papel de ustedes. No, es que hay algo que decía el profesor Libreros que me pareció válido y es que hay que reconocer también que nosotros, o sea, en la medida que no nos afecta directamente o no nos afecta de forma individual, no somos conscientes de ello. O sea, lo vemos como algo lejano, pero resulta que todos estamos inmersos en esto y no somos conscientes. ¿No? O sea, si no me afecta directamente a mi grupo familiar, no sé, eso de la deuda externa, eso suena algo lejano por allá. Pero mire que haciendo el análisis con lo que él dice, Dios mío, o sea, el IVA, lo que pueda subir el próximo año, todo lo que está implícito allí, que no somos conscientes. Y otra cosa que quería decir es que el año pasado, finalizando el año, se vio un despertar social. Hubo muchas manifestaciones a nivel social de colectivos feministas, colectivos obreros, y esto era a nivel mundial. Estuvo en Francia, escuchamos acá en Latinoamérica por Chile, los estudiantes protestando, y de un momento a otro llega la pandemia y ya. Entonces, no sé si eso influye o tenga que ver algo de los gobiernos grandes. Dicen, no, mire, fue algo, un virus que llegó, pero a veces yo también creo que eso puede ser como manipulación por allí para callar el sistema, o sea, como para que listo, no hablen, no opinen, no digan nada. Cuando la gente empieza a despertar, estos de arriba llegan y oprimen y dicen, no, aquí no ha pasado nada, sigamos todos igual y como borreguitos en masa. Entonces, ya como para cerrar, lo que quiero decir allí es que hay que reconocer nuestra postura, que uno solo no hace el cambio, pero si nos unamos de uno en uno, entre todos hacemos masa y podemos combatir esto que nos está oprimiendo y que desde una individualidad no somos conscientes, pero desde haciendo un colectivo podemos, y más como juventud, más como personas jóvenes.
Ahora usted le pregunta a un pelado, a un muchacho y les vale, perdón la expresión, les vale hongo todo esto. O sea, no, o sea, eso es por allá de mis papás, de mis abuelitos. Pero ya en la medida que uno empieza a educar a esta gente de esta forma, empiezan a ser conscientes de eso. Empiezan como ya a tener como esa responsabilidad social, porque esa es una responsabilidad social. Y desde el ámbito cristiano, creería yo que los líderes o cabeza de iglesia están como en esa postura de llegar a esta gente de una forma más fácil y directa. Y lo quería resaltar, es la ignorancia de la gente frente al tema. Y lo que tú decías ahora que parece como demasiado difícil. Mira, cuando estábamos haciendo campaña contra la última reforma tributaria, nosotros íbamos a los barrios y la gente nos decía, pero yo qué diablos tengo que ver con eso de la tributación si yo no declaro renta, si yo no sé lo que es un formulario de renta. O sea, la gente no ve que en el día a día le están aplicando la tributación del IVA. Entonces creo que es muy importante lo que decía ella, o sea, mostrar que en la cotidianidad estos temas son asfixiantes, es decir, que te reducen la calidad de vida y que además son injustos, porque mientras a ti, yo recuerdo en la penúltima reforma tributaria de Santos, yo me tomé el trabajo de ir a los barrios, sobre todo los barrios populares de Bogotá, y la gente no entendía por qué la botella de aceite ahora estaba más cara. Yo sabía que era por la tributación de IVA, pero la gente no lo sabe, entonces le echa la culpa al tendero y tal, y se empezó a generalizar eso, John, de que ya no te venden la botella entera, sino que te venden por pedacitos, ¿ya? ¿Recuerdas ese periodo que se extendió por todas las ciudades importantes? Y entonces uno dice, realmente si hiciéramos campañas de este corte, porque ahí es donde es muy importante lo que tú decías, John, donde la economía se vuelve cotidianidad, donde deja de ser un discurso general de que las tasas de interés, pero también ese análisis hay que hacerlo en serio, académicamente, ¿no es cierto? Nosotros somos del criterio de que tenemos que responder también con seriedad a todos esos diseños, pero sobre todo donde la economía se vuelve cotidianidad, o sea, donde se vuelve menos salario, donde se vuelve menos capacidad de consumir las cosas básicas, la canasta básica. Ahí es donde tenemos que llegar, John. Ahí en ese, digamos, en ese pegue de, digamos, de alguna manera, colocarlo en un terreno muy simple, muy del acceso cotidiano de la gente. Y creo que demostrar que desde ahí, desde esa cotidianidad, se va construyendo un negocio que cada vez concentra más la riqueza, que es injusto, que nos permiten una espiritualidad solidaria, mostrarle a la gente la injusticia, una ética de la solidaridad diferente a los individuos. Yo agregaría también que en Colombia tenemos otro problema, es la banalización de la vida. Aquí están matando jóvenes todos los días hay una masacre. Cómo construir un pensamiento alternativo frente a ellos se vuelve clave, de respeto a la vida, incluso más allá de las propuestas de paz, es decir, como un proyecto cultural de largo plazo por la vida, ¿no? Entonces creo que en eso podemos aportar todo. Yo quería insistir sobre eso, por eso son tan importantes estos seminarios, ¿no? Y el estar, digamos, asociándolos como están haciendo ustedes, con los debates culturales y los debates de tradición religiosa que tienen una mirada diferente de la sociedad a toda esta degradación individual y mercantilizada, ¿no? A toda esta barbarie de negocios.